¿Qué pasa cuando la tecnología ve más allá que los investigadores? Cuando los archivos se queman y resulta que los jefes fueron los criminales. Hoy vamos a hablar de un cuento que te va a dejar pensando, pero no lo vamos a leer nada más, lo vamos a desmontar, pieza por pieza. Primero lo primero. ¿De qué va el caso? Imagínate Londres, pero más oscuro y en steampunk. Hay un asesino serial suelto que no solo mata mujeres, sino que literalmente se come sus entrañas. Se come las entrañas de las personas. Literalmente el modus operandi nos hace acordar a Jack el Destripador. Pero peor incluso. Nuestro protagonista es Edward Fry, investigador asignado al caso hace apenas un mes, y Fry empieza a revisar 58 fotografías de la escena del crimen. Descubre que algo que nadie había notado hasta el momento, y es que en el fondo de esas fotos aparece siempre la misma figura, un hombre con sombrero de copa y bastón. La tecnología lo capturó sin que ningún humano lo viera. Fry va a la comisaría, busca los archivos y lo encuentra en llamas. Sale quemado, persigue al sospechoso por las calles de Londres, llega hasta la torre del reloj y allí descubre la verdad. El asesino es el hijo del gobernador y el coronel Hacks, su propio superior, está metido en una conspiración política para desestabilizar el Estado y entregarle el poder a las élites. Al final, Fry encuentra un mensaje en clave Morse que los confirma todo y concluye con una frase que da escalofríos. Parece que esto apenas acaba de comenzar. La trama es la secuencia de eventos tal como que el narrador los presenta, no en un orden cronológico como tal, sino en el orden dramático que él elige. En el caso, pasa algo muy curioso con la trama y es que arranca directamente en la escena del crimen. El cuerpo desmembrado en la torre del reloj, luego va al hotel, va a la revisión de 58 fotos, a la comisaría en llamas, a la persecución por Londres y termina con el descubrimiento de la conspiración a través del mensaje en clave Morse. No empezamos por el principio de la historia, sino por el momento de mayor tensión. El siguiente, que es el monólogo interior, es cuando escuchamos los pensamientos de Fry directamente, sin filtro, sin nada, y es especialmente poderoso en dos momentos, cuando está en el hotel revisando fotos y cuando está corriendo hacia la comisaría y empieza a conectar los puntos. Es el detective pensando en voz alta, dentro de su propia cabeza. Peserta juga sudah TK semuanya? Los diálogos de este cuento son breves, concisos, cargados de doble sentido. Nadie dice realmente lo que quiere decir. Y Hacks finge ayudar mientras sabotea. El asesino habla de sus crímenes como si fuera una obra de arte. Es el lenguaje de la traición y la conspiración. De aquí ya quisiera hablar sobre las anacronías que hay en este texto, y es que no son solo los saltos en el tiempo dentro del relato, y más bien el cuento tiene dos tipos, tiene dos tipos claros. La analepsis, que eso es una de las que se ve acá, que es cuando Fry recuerda que lo asignaron al caso solo un mes antes, en plena persecución, y es como una especie de flashback que se ve aquí, y la prolepsis que también se ve aquí, en el momento en que el asesino ya imagina el titular del periódico con la muerte de nuestro detective, antes de que eso suceda. Eso es anticipar el futuro dentro de la narración. Una jugada narrativa bastante arriesgada, pero bastante funcional, ¿quién lo diría? Viene lo bueno, ahora sí viene lo bueno, muchachos. La transtextualidad son las relaciones de un texto que tiene con otros. 5 niveles tiene el caso. 1. La intertextualidad cuando menciona explícitamente, de manera totalmente explícita, a Jack el Destripador. Es como citar otra fuente dentro del relato. Y el siguiente, que es la paratextualidad, se ve en el epígrafe del poema Plegaria de los Paracaidistas, de André Sirnheld. Y ahí ya nos condiciona, sabemos que el protagonista va a enfrentar lo imposible y poco más, ahí ya nos está condicionando lo que va a pasar. De ahí pasa algo muy concreto. Vamos a ir al siguiente tipo de textualidad, que va a ser la metatextualidad.
La metatextualidad en el texto se ve cuando la novela usa la metáfora de los engranajes del reloj para hablar con la sociedad. Asimismo, habla de los engranajes para hablar de la misma sociedad. La tercera que se ve en el texto es la metatextualidad. La metatextualidad se ve cuando la novela usa la metáfora de los engranajes del reloj para hablar así de la sociedad y, sin decirlo explícitamente, también de su propia estructura narrativa. El relato solo se comenta a sí mismo, y eso es muy particular. El cuarto es la hipertextualidad. El cuento transforma el género policial clásico de Sherlock Holmes y lo reescribe con tecnología retrofuturista, steampunk y conspiración política. No lo copia directamente, lo transforma. Y eso es algo muy particular. Lo hizo muy bien. En el número 5 vemos la architextualidad de forma en que el cuento pertenece al género policial. O sea, es negro, el noir, el detective solitario, la ciudad corrupta, las élites que protegen al culpable, la persecución nocturna, esa afiliación genérica que es exactamente la architextualidad. Ahora viene mi parte divertida. Mi parte divertida viene siendo cómo contar esta historia en audio, a través de simplemente sonido y nada más. Escuchen atentamente. Peserta juga sudah TK semuanya. Rekan-rekan yang sudah dilintasi paling belakang. Peserta paling belakang tentunya silakan dipersilakan untuk tanding nafas sejenak. Rekan pendinginan dilanjut monitor perkembangan situasi bagi Nilon. El caso no es solo un cuento policial más del montón, sino que es un cuento que usa la tecnología para fragmentar la narrativa, que mezcla el steampunk con la conspiración política y que tiene 5 capas de relación con otros textos. Fry no solo resuelve un crimen,
desenmascara un sistema entero que se protege a sí mismo, igual que los engranajes del reloj, que sigue girando aunque uno falle, sigue y sigue y sigue. Y eso, si lo pensamos bien, no se queda en el Londres ficticio de Cruz Gutiérrez. Realmente ese reloj lo conocemos todos. Espero te haya gustado este análisis, un análisis bastante completo en donde nosotros lo que hacemos es redescubrir textos y espero que en el siguiente volverte a ver. Muchas gracias.